¿Cómo están, mis amados? Dios les bendiga en esta hora. Hay una palabra que quisiera compartir en esta hora que le hemos titulado El botín de David. Lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, en el versículo del 18 al 20. Leamos juntos la palabra del Señor. Dice: Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: Este es el botín de David. El botín son los bienes tomados por los vencedores. Diga conmigo: los bienes tomados por los vencedores. Cuando un rey o un guerrero iba a la batalla y vencía a sus enemigos, este se quedaba con todos sus bienes. A esto se le llamaba un botín. Los amalecitas habían invadido la ciudad de Ziclag, y vemos nosotros en la palabra que ahí era donde David radicaba, ahí vivía David. A esta ciudad entonces estos amalecitas le prendieron fuego, le llevaron todas las riquezas, se llevaron cautivas a todas las mujeres y niños del pueblo. Entonces, en medio de esta grande asolación, David nos muestra a nosotros tres cosas. Por una parte, su debilidad, también su confianza y un carácter santo. Y estas cosas son las que nos muestra este pasaje del capítulo 30 de Primera de Samuel. Veamos en primer lugar su debilidad. A partir del versículo 4, nosotros encontramos lo siguiente. Dice la palabra: Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso nos habla de la debilidad de David. Llorar hasta que le faltaron las fuerzas. No era para menos. ¿Quién no se va a quebrar llorando cuando le han destruido todo? Le habían prendido fuego a su ciudad. ¿Quién no va a mostrar su lado débil cuando le han robado lo que más ama? Le habían robado sus esposas y sus hijos, y también a todos su ejército les habían también robado sus esposas. Entonces David mostró su debilidad llorando hasta que le faltaron las fuerzas. Pero también David muestra su debilidad. La vemos en el versículo 6, donde dice que él comenzó a angustiarse mucho. Tenía razón David de angustiarse, pues en el pueblo había amargura de alma. David miraba a su alrededor, escuchaba el llanto de ellos, el quejar de todos los que estaban a su alrededor, y ahora estos se habían vuelto contra David. Ahora miraban a David ya no como su guerrero, como su líder, ahora hablaban más bien de apedrearle a él. Esto entonces nos muestra a nosotros la razón por la que David se angustia. Esta actitud de su pueblo lo llevó a mostrar su lado débil, y David se angustió mucho. Entonces ahí tenemos nosotros, en primer lugar, la debilidad de David. Pero también nosotros encontramos ahora, en segundo lugar, la confianza de David en su Dios. Diga conmigo: mi confianza en Dios. Mire lo que encontramos nosotros, cómo David confía en el Señor. David está en medio de toda esta situación. David está llorando, David está débil, David está angustiado. Pero hacia el final del versículo 6, nosotros vemos que dice la palabra que
pero David se fortaleció en Jehová su Dios. David, hermano mío, tenía dos opciones: o escapar de aquel problema para luego morir en su debilidad, o acudir a su Dios, quien podía darle nuevas fuerzas. El texto entonces nos revela que David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí encontramos la confianza de David. Pero también David no solamente se fortalece en Jehová su Dios, sino que también David da un paso importante, y es el hecho de consultar a Jehová. ¿Qué hago, Señor, en medio de esta asolación? ¿Qué hago, Señor, cuando el pueblo habla de apedrearme? ¿Qué hago, Señor, cuando me han robado todo, cuando han invadido mi ciudad, le han prendido fuego y estamos en medio de esta adversidad? A partir de los versículos 7 y 8, nos damos cuenta nosotros que David consulta al Señor. David no confió en sus fuerzas ni en su sabiduría. Él confió en la dirección del Señor. Diga conmigo: confiar en la dirección del Señor. En la antigüedad los siervos de Dios, ellos acudían al efod que tenían los sacerdotes para de esta manera pedirle dirección al Señor. Pero ¿sabe algo bueno, hermano? Que usted y yo ahora no necesitamos de un efod, porque tenemos al Espíritu de Dios, de quien Cristo dijo que nos guiaría a toda verdad y nos enseña lo que nosotros hemos de decir. Si hay una forma de nosotros de consultar al Señor, de pedirle dirección al Señor, es vía su Espíritu Santo. Entonces, nosotros hasta aquí hemos visto algo importante en medio de esta situación de David, que primero vemos su debilidad, en segundo lugar vemos también de David esa confianza en Jehová su Dios. Pero hay un aspecto todavía interesante que nos habla de el carácter santo, el carácter de David. Mira cómo lo vemos en los versículos 9 y 10. Vemos ahí nosotros hablando del carácter santo de David, porque lo vemos ahora persiguiendo a sus adversarios. Él le había preguntado al Señor: ¿qué hago? Y el Señor le había dicho: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Hermano, para obedecer al Señor se requiere un carácter santo. Para obedecer al Señor se requiere un carácter santo. Y Dios le había dicho: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Vemos ese carácter santo de David también a partir de los versículos desde el 11 al 15. ¿Cómo vemos ese carácter santo de David? Bueno, lo vemos dando vida a un joven moribundo. El joven egipcio había sido usado y abandonado por sus malvados jefes, había sido el autor de prender fuego a la ciudad de David y ahora merecía morir de hambre, pero David mostró su carácter santo dando vida a quien no lo merecía. ¿No te parece algo maravilloso que el Señor nos está revelando en esta hora? Pero también vemos nosotros el carácter santo de David, no solo persiguiendo a sus adversarios, dando vida al moribundo, pero también venciendo a los enemigos. A partir del versículo 17, nosotros vemos esta realidad. David estaba obedeciendo la voz de Dios para hacer justicia. Estos hombres amalecitas, estos hombres malos, habían huido por un tiempo, pero la justicia de Dios, ¿sabes algo? No puede ser burlada. Tú puedes hacer tus maldades y escapar por un tiempo, pero el pecado te alcanzará. Vemos también el carácter santo de David libertando a los cautivos en los versículos del 18 al 19. Dios había dicho a David: de cierto librarás a los cautivos. La palabra utilizada para librar es la palabra hebrea natsal, que también puede ser traducida como los arrebató de la mano de sus enemigos. Los sacó de la esclavitud,
los salvó de la muerte y los separó de la maldad donde habían sido llevados. Eso es lo que estaba haciendo David tras haber obedecido la voz de su Dios. Ahí vemos entonces ese carácter santo de David. Pero también vemos este carácter de David tomando el botín. Diga conmigo, tomando el botín. En el versículo 20 vemos nosotros cómo David tomó aquel botín. Vemos nosotros cómo nos damos cuenta de esta realidad de que consultar al Señor en medio de la asolación, en medio de la adversidad, siempre va a resultar una mejor decisión. Consultar al Señor en medio de la asolación siempre va a ser la mejor decisión. David no solamente libró su pueblo, sino también todos los bienes que le habían llevado. Cuando es Dios, mi amado hermano, cuando es Dios quien nos fortalece y nos guía, la recompensa es grande. El botín de David, decían aquellos hombres, este es el botín de David. Vemos el carácter santo de David tomando ese botín. Pero, ¿sabes algo? Ahí no termina esta historia. Después de que David ha tomado aquel botín, ahora nosotros vemos cómo sigue mostrando ese carácter santo y lo vemos acordándose de los cansados. En el versículo 21, 200 no habían podido pasar el torrente de Besor porque estaban cansados. Venía David persiguiendo a sus enemigos, habían salido 600, pero en el torrente de Besor, al llegar a ese lugar, a esas aguas impetuosas, dice que 200 no pudieron cruzar con ellos porque estaban cansados, pero David y los otros 400 prosiguieron hasta alcanzar a sus enemigos. Pero David no se olvida de esos que habían quedado cansados. Tal vez los demás ni se acordaban de ellos, o tal vez dirían, qué cobardes, cómo no fueron capaces de resistir un poco más y venir con nosotros. Pero David mostró su carácter santo acordándose de los cansados. Así como se acuerda Cristo de usted y de mí cuando estamos cansados. Por eso Él dice en su palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Veamos este carácter santo de David, ahora enseñando a hacer el bien a los malos y perversos. A partir de los versículos del 22 al 24, ahí está el Señor enseñando a hacer el bien a los malos y perversos. Así de malos, hermano mío, así de malos como estos hombres y perversos son nuestros corazones cuando en nuestro egoísmo no queremos compartir las buenas nuevas de salvación. Somos egoístas, somos malos, somos perversos cuando nosotros no queremos compartir las bendiciones del Evangelio. Pero David muestra su carácter santo enseñándoles. No hagáis eso, hermanos míos. Fue Dios el que nos guardó y nos bendijo. Ahora, ¿saben qué? Ahora hay que compartir en partes iguales con todos. Vemos nosotros un carácter santo de David más bendiciendo a sus amigos. Diga conmigo, bendiciendo a sus amigos. A partir del versículo 26 leemos esta realidad. David muestra su carácter santo, que al llegar a casa con todos sus bienes, él llegó después de tomar aquel botín, después de todo esto que hemos hablado, él llega hacia la ciudad de Siclag, aquella ciudad que había sido prendida en fuego, ahora viene con su botín, viene con todas sus riquezas. Y entonces vemos que David bendice a sus amigos.
Oh, qué gran hombre es David, qué gran guerrero es David, que en medio de la adversidad nos dejó ver su debilidad, su confianza en Dios y también nos muestra un carácter santo. Pero más grande, amado mío, pero más grande que David es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo de la gloria. Cristo es aquel guerrero y rey vencedor, pues todas las riquezas del cielo y de la tierra son de Él, por Él y para Él. Ahora ya nosotros no decimos el botín de David, nosotros decimos el botín de Cristo. Él es el dueño de toda la gloria, de toda la alabanza, por los siglos de los siglos. El botín de Cristo, dice su iglesia. Cristo es, hermano mío, aquel rey que se despojó de su gloria y tomando forma de siervo vino a esta tierra para rescatar a los suyos. Cristo es aquel rey vencedor y a quien su propio pueblo habló de apedrearle. Yo quiero que vayas conmigo a ver esta realidad en Juan capítulo 10, versículo 31. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 31. Mira qué hermoso. Su propio pueblo hablando de apedrear a su rey. 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Así como aquel pueblo hablaba de apedrear a David, quien había hecho buenas cosas por ellos, así también este pueblo estaba buscando la forma ahora de apedrear al Cristo de la gloria. Cristo, hermano mío, Cristo es aquel rey vencedor que mientras estuvo en la tierra lloró hasta faltarle las fuerzas. Vea conmigo Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5 y versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo lloró en 3 ocasiones de lo que tenemos registrado en las Escrituras. Él lloró por el dolor de las hermanas de Lázaro. Tú lo encuentras en Juan 11. Cristo lloró por el pecado de la humanidad. Tú lo encuentras en Mateo 23 y Lucas 19. Y Él también lloró antes de su crucifixión allá en el huerto del Getsemaní en Mateo 26, 36. Hermano, Cristo es aquel rey que se angustió en gran manera. Mateo 26, versículos del 36 al 38. Veamos cómo Cristo se angustió en gran manera. Mateo 26, 36. Bueno es el Señor. Dice la Escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Así como David se angustió en gran manera, así también Cristo se angustió en gran manera. Pero Cristo es aquel rey vencedor que se fortaleció en el Padre.
veamos cómo dice la palabra que también ahí mientras oraba en el Getsemaní, mientras oraba al Señor pidiéndole que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre, dice Lucas que un ángel vino para fortalecerle. Veamos ahí en Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículos del 41 al 43. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. De la misma manera en como David se fortaleció en Jehová su Dios, aquí vemos nosotros como el Cristo de la gloria está siendo fortalecido por el Padre por medio de un ángel. Cristo es el Rey vencedor que perdona a sus enemigos y les da vida. Así como David perdonó la vida de aquel joven que merecía morir de hambre o morir fulminado en ese momento mientras los encontraron por haber prendido fuego a su ciudad y participar en llevar cautiva a su familia, bueno, de la misma manera como David lo perdonó y le dio vida, así Cristo nos perdona y nos da a nosotros el pan de vida. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 33. Juan 6, 33. Dice la palabra. Juan 6, 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el Rey vencedor que perdona a sus enemigos y les da vida. Tú y yo éramos enemigos del Señor, pero Él se ha entregado por ti y por mí para darnos vida. Él es el pan de vida. Cristo es el Rey vencedor que enfrentó a sus enemigos y los venció en la cruz. Veamos esta realidad en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a Colosenses después de Filipenses, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre todas las potestades en la cruz. Cristo es aquel Rey vencedor quien reparte sus bienes, quien da de sus dones a quienes Él quiere. Mira esta realidad en Efesios 4, versículos del 7 al 8. Efesios Vamos a la carta a los Efesios. Capítulo 4, versículo del 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Amén. Él es aquel que, así como David dio de sus riquezas, de su botín y repartió a todos a los que él quiso, de la misma manera
el Cristo de la gloria, con su poder y su gloria, bendice a su iglesia, bendice a los hombres, dándonos de sus dones, dándonos de su gracia, dándonos de su amor, de su poder, de su gloria, para que nosotros podamos ser bendecidos con toda bendición espiritual. Cristo entonces es el Rey vencedor, hermano, y si estamos con Cristo, somos más que vencedores. Si estamos con Cristo, somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículos 35 y también el 37 dicen lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Todo este pueblo, estas mujeres, los hijos, todas estas cosas habían sido separadas de David. Pero David fue y rescató aquel botín, fue y recuperó todo lo que se había perdido. De la misma manera, aunque venga la persecución, la tribulación, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, que nos quiera separar de Cristo, ¿sabes una cosa? Eso no puede suceder, porque dice la palabra en el Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así como David mostró su lado débil, Cristo, cuando vino y se hizo hombre, mostró su lado débil. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él lloró, él se angustió. Así como David puso su confianza en Dios, así nuestro Señor Jesucristo como hombre mostraba esa sujeción y confianza en el Padre, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De la misma manera como David muestra ese carácter santo, dando vida, así como David muestra ese carácter santo de diferentes maneras, haciendo el bien, acordándose del cansado, tomando el botín, libertando a los cautivos, venciendo a los enemigos, dando vida a un moribundo. Todo eso también lo hace nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Rey de Gloria. Cristo es el guerrero vencedor. Cristo es nuestro Señor. Y si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Ahora ya no decimos el botín de David. Ahora decimos el botín de Cristo. Porque a Él es toda la gloria, todas las riquezas en el cielo y en la tierra, toda la potestad, la autoridad se le ha sido dada y entregada a nuestro Señor, quien vino, murió, pero que también resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.